Israel y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. El derecho en Israel es un sistema de leyes fundamentales conocidos como las leyes básicas. Debido a la falta de una constitución formal escrita en este país. Algunos de los puntos importantes de las leyes en Israel serían como las leyes fundamentales, que Israel no tiene una constitución única, sino un conjunto de leyes fundamentales que sirven como base para un sistema legal. Estas leyes regulan aspectos como la estructura del gobierno, los derechos individuales y la organización del Knesset, que es un parlamento israelí. También puede ser su historia constitucional. La creación del Estado de Israel fue en 1948 y prometió la redacción de una constitución, pero la presión de grupos religiosos, que en estos lugares siempre se llegan a ver estos cabos de guerras religiosas y muchas cosas así, y otros factores impidieron su implementación. También pueden ser los contenidos de las leyes fundamentales. Algunas de estas leyes fundamentales más importantes normalmente incluyen lo que son las leyes del Knesset, que regula la estructura y funcionamiento del Parlamento israelí, la ley fundamental del presidente del Estado, que define el papel y la responsabilidad del presidente netamente en Israel, pero en ciertos sectores y en ciertos estados. También está el gobierno, que establece la estructura y las funciones del poder ejecutivo, y la libertad de ocupación y la dignidad humana y libertad. También existen organismos internacionales, que son los que regulan gran parte del Estado de israelí, porque siempre he estado involucrado en disputas. Entonces, por tema de esto, los organismos internacionales como la UNESCO siempre están en tensiones diplomáticas. Entonces por eso existen estos organismos internacionales. Incluso ahora en el 2025 Estados Unidos anunció su retirada de la UNESCO, algo que fue celebrado por Israel porque ya no van a ser gobernados directamente por los estadounidenses. Ahora, lo puntualmente de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento es que tienen una influencia significativa en el derecho y la moral, ya que los religiosos y muchas sociedades ven, incluyendo el sistema israelí, tienen los 10 mandamientos como la ley fundamental que existe en su país. Tienen influencia en la ley judía y en la ley cristiana, porque los 10 mandamientos son considerados la base moral y ética en la tradición judía y cristiana. Muchos de los mandamientos se reflejan en las leyes y normas de estas religiones. Los principios éticos, porque los 10 mandamientos establecen principios fundamentales como el no matarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios, las influencias, la protección de la vida, la protección de la propiedad, sistema legal israelí. Entonces todo esto es algo que normalmente en Israel se respeta bastante, ya que son países muy religiosos y que siempre tienen esas guerras y esas disputas. Ahora, como le decía, en Israel el tema principal es que no existe un sistema legal específico, pero siempre se fijan bastante en el tema de la familia y el derecho matrimonial, basándose en su primordial base, que son los 10 mandamientos. El derecho en la civilización azteca. Esto era un tema un poco complejo y avanzado para la época, ya que ellos solo tenían muy pocas leyes, las cuales eran súper rígidas al momento de manejarlas. Su sistema de justicia estaba estructurado de una manera similar al actual sistema de Estados Unidos, con cortes, primera instancia, apelaciones y cortes especiales. Pero los jueces eran seleccionados por su sabiduría y conocimiento de las leyes y costumbres, más que todo eran seleccionados por edad, por la experiencia, más no por estudios o algo así, títulos, cosas así. El emperador tenía la autoridad para intervenir en las decisiones judiciales y realizar juicios públicos cada 12 días, que esto era algo muy normal. Los juicios eran, como hoy en día son públicos, pero estos eran realizados en diferentes lugares. Las leyes y las normas de ellos era que el derecho azteca se basaba en la oralidad y la tradición, con un enfoque en la justicia
y la reparación del daño causado a la víctima y la comunidad. Ellos siempre buscaban que a pesar de que la persona sea castigada o no, siempre se le repare el daño a la persona que fue afectada. Existían leyes que regulaban todo esto, como por ejemplo en el matrimonio, la poligamia era permitida y el divorcio era posible en casos de esterilidad de una mujer. Si la mujer no era estéril no podía pasar eso. O sea, eran súper rígidos ellos. En el tema también el derecho penal, los castigos eran severos con penas de muerte para delitos graves como homicidio. O sea, el que mató es asesinado. También para el robo, para el adulterio, también eran castigados con la muerte. ¿Ok? Y todos estos los castigos dependían más que todo de la brevedad del delito. Por ejemplo, para los delitos menores o faltas de pagos de deudas, antes sí existían penas para las personas que no pagaban sus deudas, no prescribían o algo por el estilo, ellos eran sometidos a ser esclavos. También en casos se aplicaban castigos físicos como la mutilación y todo eso. Hoy en día más que todo la principal derecho de los aztecas ha influido bastante en la actualidad. En el derecho mexicano moderno, por ejemplo, con principios como la justicia restaurativa y la importancia de la comunidad y la solidaridad social. También se reconoce pues la importancia de la comunidad y la diversidad cultural. No hablo mucho de Ecuador con el tema del respeto del tema azteca porque en Ecuador no existen leyes que se basen más de una aprehensión de tu libertad, no hay nada más basado en eso. En Estados Unidos sí existe el tema de diferentes formas de castigar a una persona, fianzas y cosas así. Por ejemplo, aquí en Ecuador una persona mata, viola, roba, golpea, hace escándalos públicos, lo que sea, son castigados con lo mismo que es la cárcel. Lo que diferencia cada una de esas cosas es los años de cárcel que pagan cada uno de ellos, que es algo irrelevante, porque aquí en Ecuador técnicamente estas personas son mantenidas por nosotros, por el Estado, entonces no es como una pena que se les pueda dar. Aparte de eso, aquí en Ecuador no son rígidos con el tema de las fianzas. En Estados Unidos cumpliste tu pena, pero si no cumpliste tu fianza no sales, si no pagaste tu fianza. Aquí en Ecuador sales y si no tienes para pagar la fianza y no tienes bienes que puedan ser embargados, da igual, ya no pagas la fianza y punto. Entonces es más complicado hablar de Ecuador cuando hablamos bastante con el tema del derecho de la civilización azteca.